Hoy vamos a meternos de lleno con un pensador que no se anduvo con chiquitas. No es que aportara algo a la filosofía, no, es que la desmontó y la volvió a montar desde cero. Su nombre es Immanuel Kant, y lo que hizo fue cambiar para siempre las reglas del juego sobre cómo entendemos nuestra mente y el mundo que nos rodea. Así que vamos allá. Y para empezar, una pregunta que parece sencilla pero que tiene miga. ¿El mundo que vemos, que tocamos, que sentimos, es así tal cual? ¿O nuestra percepción juega un papel más importante de lo que creemos? Pues esta duda, esta simple pregunta, fue la chispa que encendió una de las mayores revoluciones del pensamiento. Para entender la que lió Kant tenemos que viajar al siglo XVIII, plena Ilustración. Una época de un optimismo brutal en la razón humana. Pero la filosofía, curiosamente, estaba en un callejón sin salida, partida en dos bandos que no se podían ni ver. Por un lado, tenías al equipo de los racionalistas, con gente como Descartes. Su lema era, la verdad está en la mente, solo hay que pensar bien. No necesitaban mirar fuera. Y en la otra esquina, el equipo de los empiristas, como Locke o Hume, que decían justo lo contrario. Si no lo veo, oigo o toco, no existe. Todo el conocimiento entra por los sentidos. Y claro, o blanco o negro, la cosa estaba totalmente atascada. Y entonces aparece en escena David Hume. Hume cogió el empirismo y lo llevó al extremo. Dijo algo como, a ver, si solo nos fiamos de los sentidos, ¿cómo podemos estar seguros de la causa y el efecto? Vemos que una bola golpea a otra y la segunda se mueve, pero no vemos la causa. ¡Boom! Esto fue una bomba de relojería. Si Hume tenía razón, la ciencia se basaba en una simple costumbre, en una creencia. Fue tal el shock que el propio Kant dijo que aquello le despertó de su sueño dogmático, le obligó a buscar una salida. Y la solución que encontró Kant no fue un apaño, no. Fue una demolición controlada para construir algo nuevo. Una idea tan bestia que él mismo la comparó con lo que hizo Copérnico, quitar a la Tierra del centro del universo. Pues Kant hizo lo mismo, pero con la mente humana. Ojo, que aquí viene la genialidad. Hasta entonces, todo el mundo pensaba que la mente era como un espejo que reflejaba la realidad. Kant le dio la vuelta a la tortilla y dijo, ¿y si es al revés? ¿Y si los objetos, para que podamos conocerlos, tienen que adaptarse a las reglas de nuestra mente? Y esto lo resume perfectamente. Antes de Kant éramos meros espectadores. Estábamos sentados en el cine de la vida viendo la película de la realidad. Después de Kant pasamos a ser los directores. Nuestra mente no solo graba, sino que edita, monta y le pone la banda sonora a la experiencia. Somos arquitectos de nuestra propia realidad. Claro, una idea tan potente lo cambia todo. Y lleva directamente a la primera gran pregunta de Kant. Si nuestra mente participa en la construcción de lo que conocemos, ¿cuáles son las fronteras? ¿Hay un límite para nuestro conocimiento? Esta pregunta, ¿qué puedo saber?, es el motor de su obra más tocha, la crítica de la razón pura. Fijaos que la pregunta no es ¿qué sé?, sino ¿qué puedo llegar a saber? Es una investigación sobre los límites de nuestra propia maquinaria de conocer. Y aquí viene la explicación, que es fascinante. Kant dice que nuestra mente funciona como un ordenador con un sistema operativo que ya viene de fábrica. Tiene unas apps preinstaladas, por así decirlo. Dos de ellas son el espacio y el tiempo. No podemos experimentar nada que no esté en un espacio y en un tiempo. Y luego están las categorías, como la de causalidad. Volviendo al ejemplo del billar, no vemos la causa, vemos dos sucesos. Es nuestro cerebro, nuestro sistema operativo, el que aplica la categoría causa-efecto para que todo eso tenga sentido. Esto nos lleva a una división clave. Imaginaos que nacemos con unas gafas de sol azules puestas, y no nos las podemos quitar nunca. Todo lo que vemos, el mundo fenoménico, está teñido de azul. Podemos estudiar ese mundo azul con una precisión científica brutal. Pero, ¿cómo son los colores de verdad, sin el filtro de las gafas? A eso, a la realidad pura, a la cosa en sí o neúmeno, Kant dice que jamás de los jamases podremos acceder. Es para siempre un misterio. Y la consecuencia de esto es gigantesca. Por un lado, luz verde para la ciencia. La ciencia es totalmente válida porque se ocupa del mundo fenoménico, el mundo de las gafas azules que todos compartimos. Pero, por otro lado, le da un palo tremendo a la metafísica de toda la vida, la que intentaba demostrar si Dios existe o si el alma es inmortal. ¿Por qué? Porque la metafísica intenta mirar sin las gafas, intenta conocer lo incognoscible, el noumeno. Y eso, según Kant, es imposible. Pero Kant no era de los que se quedaban a medias. Después de ponerle fronteras al conocimiento, se fue a por la otra gran pregunta. Vale, si la razón no nos sirve para demostrar a Dios, ¿en qué narices basamos la moral? ¿En qué se apoya el bien y el mal? Y esta segunda cuestión, ¿qué debo hacer?, es el centro de su filosofía moral. Y su respuesta, como no, fue otra vez revolucionaria. Quería encontrar una ley moral que no dependiera de si algo nos hace felices, de si lo dice una religión o de si las consecuencias son buenas. Nada de eso. Su objetivo era una pasada de ambicioso, encontrar un principio moral que valiera para cualquier persona, en cualquier cultura y en cualquier momento de la historia. Una moral universal.
Y la única herramienta que consideraba que todos compartimos para lograrlo era, una vez más, la razón pura. Y así llegamos a su concepto más famoso, que suena muy rimbombante, el imperativo categórico. Pero no es tan complicado como parece. En el fondo, es un test, una especie de detector de mentiras para nuestras acciones. No te dice una lista de cosas que hacer, sino que te da un método para decidir si lo que vas a hacer está bien o mal. A ver, pongámoslo a prueba. Imagina que te planteas mentir para conseguir algo. La regla de tu acción, tu máxima, sería mentiré cuando me convenga. Ahora la pasamos por el test de Kant. Paso 1. ¿Podemos querer que esta regla se convierta en ley universal? O sea, ¿qué pasaría si todo el mundo mintiera siempre que le viniera bien? Pues que el lenguaje y la confianza se irían al garete, nadie se creería nada, la propia regla se autodestruye, por lo tanto es inmoral. Y además incumple el paso 2. Al mentir estás usando a la otra persona como una herramienta, como un medio para tu fin, y no como una persona con dignidad. Como os podéis imaginar, las ideas de Kant, tanto sobre el conocimiento como sobre la ética, fueron un auténtico terremoto. La onda expansiva de su pensamiento se sintió en todas partes, y de hecho sigue moldeando nuestro mundo a día de hoy. Toda la filosofía que vino después, sobre todo en Alemania, es incomprensible sin él. Le dio un fundamento sólido a la ciencia. Y su idea de que cada persona es un fin en sí misma y nunca un medio es básicamente la raíz filosófica de lo que hoy llamamos derechos humanos y dignidad. Casi nada. Y si tuviéramos que resumir todo su pensamiento en una sola frase, sería su lema para la ilustración. Sapere aude. Atrévete a saber. Ten el coraje de pensar por ti mismo. Es una llamada a la mayoría de edad intelectual, a dejar de seguir a otros como borregos y a confiar en nuestra propia razón. Así que cerramos con esta idea, que da un poco de vértigo. Kant nos dejó un mundo en el que no somos meros espectadores, sino co-creadores de la realidad que vivimos. Y esto nos lanza una pregunta brutal. Si el mundo que conocemos está construido con las herramientas de nuestra mente, ¿cómo es el mundo en sí mismo? ¿Dónde acaba la realidad y dónde empezamos nosotros? La respuesta, más de 200 años después, sigue siendo uno de los mayores y más fascinantes desafíos del pensamiento.